Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha sido un líder político conocido por su estilo poco convencional al tratar con los medios de comunicación. A diferencia de la formalidad tradicional, Bukele ha optado por un enfoque directo y, a menudo, confrontacional, especialmente hacia aquellos periodistas que él considera que intentan manipular o descontextualizar sus palabras. Sus interacciones más destacadas han tenido lugar en redes sociales, donde se mueve con soltura y controla directamente la narrativa. También ha protagonizado momentos memorables en conferencias de prensa y entrevistas internacionales. Estilo comunicacional. Bukele tiene un estilo comunicacional basado en la ironía, el sarcasmo y respuestas rápidas que suelen captar la atención de su público. Su habilidad para sintetizar ideas complejas en frases contundentes le ha permitido ganar popularidad entre sus seguidores, quienes ven en él a un líder que no teme decir las cosas como son. Este enfoque ha sido interpretado como un desafío al status quo. Muchos lo ven como alguien que confronta a los medios tradicionales, los cuales, según sus palabras, representan intereses opuestos al bienestar de la ciudadanía. Un riesgo de polarización. Algunos críticos señalan que este estilo podría aumentar la brecha entre quienes lo apoyan y quienes lo cuestionan. Impacto en medios y opinión pública. El enfoque de Bukele hacia los medios ha sido polarizante. Mientras sus seguidores aplauden su autenticidad, los críticos lo acusan de fomentar el antagonismo hacia el periodismo independiente. A pesar de las críticas, el impacto de sus respuestas ha sido significativo. Crecimiento de su base de seguidores. Cada interacción viral amplifica su alcance y fortalece su conexión con sus simpatizantes. Redefinición de la relación político-medios. Ha transformado el paradigma comunicacional en la región, mostrando cómo un líder puede prescindir de los medios tradicionales para establecer un vínculo directo con la ciudadanía. Debate internacional. Sus respuestas han generado eco fuera de El Salvador, poniendo en discusión el papel de los medios y la transparencia en la política. Ejemplos notables. A continuación, algunos ejemplos representativos. El periodismo honesto. En varias ocasiones, Bukele ha cuestionado el rol de ciertos medios, acusándolos de falta de objetividad. Uno de los casos más recordados ocurrió cuando respondió a un periodista que lo acusaba de autoritarismo con la frase: "Si defender a mi país es ser autoritario, entonces lo soy con orgullo. ¿Quién te paga?". En redes sociales, Bukele respondió a un artículo crítico diciendo: "Interesante cómo ciertos medios solo ven lo que les conviene. ¿Casualidad? No creo. ¿Patrocinio? Definitivamente". Este comentario generó una ola de discusiones sobre la ética y la independencia en el periodismo. La banca internacional. Cuando un periodista cuestionó el uso del Bitcoin en El Salvador, Bukele respondió: "Mejor investiguen cuánto les pagan sus patrocinadores para decir eso. Nosotros seguimos demostrando resultados". Este tipo de respuesta, aunque polémica, conectó con quienes apoyan su visión innovadora. El selfie presidencial. En una conferencia de prensa internacional, Bukele ignoró una pregunta con tono acusatorio y, en lugar de responder, se tomó un selfie diciendo: "Esto es lo que quiere la gente, no sus noticias tendenciosas". El momento se viralizó, convirtiéndose en un símbolo de su estilo disruptivo. 5. Conclusiones y lecciones. El manejo de Bukele frente a periodistas refleja una estrategia comunicacional calculada que aprovecha los canales modernos para desafiar los medios tradicionales. Entre las principales conclusiones destacan: estrategia digital efectiva.
Bukele usa las redes sociales como su principal herramienta para contrarrestar narrativas y difundir sus ideas. Popularidad y controversia. Aunque aplaudido por muchos, su estilo también ha sido criticado por especialistas en comunicación y política, quienes advierten sobre los riesgos de reducir el debate público a confrontaciones personales. Relevancia global. Su modelo comunicacional está siendo replicado por otros líderes políticos que buscan conectar directamente con su base de apoyo. Este análisis combina el estilo humorístico de tu propuesta con una perspectiva más objetiva y analítica. Si quieres que profundice en algún aspecto o adapte el tono, indícalo. El impacto cultural y social. El estilo comunicativo de Bukele ha trascendido las fronteras de la política y los medios, convirtiéndose en un fenómeno cultural que resuena tanto dentro como fuera de El Salvador. Su capacidad para conectar con las emociones y frustraciones de su audiencia ha sido clave en su éxito, pero también ha provocado intensos debates. Cambio en el consumo de información. Bukele representa un cambio de paradigma en cómo los líderes se comunican con sus ciudadanos. Al prescindir de los canales tradicionales y optar por plataformas como Twitter, TikTok o Instagram, ha empoderado a otros políticos para que adopten métodos similares, reduciendo la dependencia de los medios tradicionales. Una generación conectada. Para una generación joven que consume información mayoritariamente en redes sociales, Bukele es el ejemplo perfecto de un político que habla su lenguaje. Memes, frases virales y respuestas contundentes se han convertido en herramientas clave para mantener su relevancia en un entorno de comunicación saturado. Polarización del discurso. Aunque su estilo le ha granjeado admiradores, también ha profundizado divisiones entre sus seguidores y detractores. Los críticos argumentan que sus ahuevadas son estrategias que desvían la atención de temas más serios, mientras que sus partidarios ven en ellas un ejemplo de cómo enfrentarse a sistemas considerados corruptos o desactualizados. Casos icónicos que redefinieron el debate. A continuación, se destacan algunas interacciones que marcaron un antes y un después en la relación de Bukele con los medios y su audiencia. El caso del periodismo internacional. Durante una entrevista con un medio extranjero que cuestionaba sus políticas de seguridad, Bukele respondió: ¿por qué no vienen a ver los resultados en lugar de opinar desde la comodidad de sus oficinas? Es fácil criticar cuando no se vive aquí. Este comentario generó aplausos entre quienes consideran que el enfoque de seguridad de Bukele ha mejorado las condiciones en El Salvador, mientras que los medios lo calificaron de evasivo. El debate sobre las pandillas. En una conferencia, un periodista lo acusó de usar medidas represivas contra pandillas, a lo que Bukele replicó: la única represión que deberían cuestionar es la que sufren las familias salvadoreñas por culpa de estos criminales. Nosotros elegimos proteger a la gente, aunque eso les moleste a algunos. Esta respuesta, aunque polémica, fue ampliamente compartida como un símbolo de su compromiso con la seguridad. La respuesta al periodismo de opinión. En redes sociales, Bukele se enfrentó a un artículo que lo criticaba duramente. Su réplica: opiniones hay muchas, pero resultados solo los tienen quienes trabajan por ellos. Cuando quieran, hacemos una comparación de logros. La interacción se volvió viral, destacando su habilidad para usar las críticas como una oportunidad para reafirmar su discurso. Estrategias de comunicación efectivas. Bukele no solo responde, lo hace con una estrategia clara que mezcla inteligencia emocional, dominio de las redes y una narrativa centrada en los resultados. Estas son algunas de las tácticas que utiliza: uso de humor e ironía,
respuestas cargadas de sarcasmo que convierten las críticas en oportunidades de viralización. Apelación a las emociones, conecta directamente con el sentir de los ciudadanos, destacando problemas reales y ofreciendo soluciones tangibles. Dominio del entorno digital, al estar presente donde está su audiencia, controla la narrativa y reduce la dependencia de intermediarios. Narrativa de transparencia, aunque criticado por algunos, Bukele promueve una imagen de cercanía y accesibilidad que sus seguidores perciben como autenticidad. Reflexión final. La capacidad de Nayib Bukele para responder a los periodistas que intentan desafiarlo es un ejemplo de cómo la comunicación política ha evolucionado en la era digital. Ya no se trata solo de mensajes bien estructurados, sino de manejar la narrativa en tiempo real, en un entorno donde cada interacción puede convertirse en un fenómeno viral. El legado de estas ahuevadas no solo se mide por la atención que generan, sino también por cómo redefinen las expectativas de los ciudadanos sobre cómo sus líderes deberían responder a las críticas. Este enfoque puede ser admirado o cuestionado, pero es innegable que Bukele ha cambiado las reglas del juego. El rol de las redes sociales en las ahuevadas. Las redes sociales han sido el campo de batalla donde Nayib Bukele ha demostrado su habilidad para responder de manera contundente a los periodistas y críticos. Su manejo de estas plataformas no es casual, sino parte de una estrategia bien definida que incluye viralidad intencional. Bukele sabe que en la era digital, las respuestas concisas y cargadas de ironía tienen un alto potencial de viralización. Al usar frases llamativas y directas, no solo capta la atención de sus seguidores, sino que también obliga a los críticos a amplificar su mensaje al compartirlo o discutirlo. Memes y cultura pop. Una característica distintiva de sus interacciones es su capacidad para convertir momentos tensos en material humorístico que conecta con los jóvenes. Desde el uso de GIFs hasta respuestas dignas de memes, Bukele muestra que entiende perfectamente cómo operar en un entorno digital saturado de contenido. Transparencia perceptual. Aunque las respuestas puedan parecer impulsivas, Bukele las utiliza para proyectar transparencia y autenticidad. Para muchos, su disposición a responderle a todos refleja una actitud de cercanía que contrasta con el hermetismo tradicional de otros líderes. Casos adicionales, respuestas memorables. A continuación, más ejemplos de momentos en los que Bukele dejó una huella en su relación con los periodistas. El caso del Bitcoin. Cuando varios medios internacionales lo cuestionaron por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, Bukele respondió con una mezcla de sarcasmo y datos. No les preocupa que los bancos les cobren por respirar, pero sí que hagamos algo innovador. Curioso, ¿no? Esta respuesta fue compartida miles de veces y alimentó el debate sobre la independencia económica de El Salvador. La pregunta sobre derechos humanos. En una conferencia de prensa, un periodista le preguntó si sus políticas de seguridad violaban derechos humanos. Bukele contestó, ¿y dónde estaban los defensores de derechos humanos cuando las pandillas controlaban las calles? Ahora, la gente puede salir sin miedo. Eso también es un derecho humano. El comentario generó una división entre quienes apoyan su enfoque pragmático y quienes critican sus medidas por ser demasiado estrictas. La ironía en el Senado de Estados Unidos. Cuando algunos senadores estadounidenses cuestionaron su gobierno, Bukele respondió en Twitter: interesante cómo les preocupa la democracia en El Salvador, pero no en sus propios estados. Aquí todo está en orden. Gracias por preguntar. La respuesta generó cobertura mediática internacional y elogios de quienes valoran su independencia frente a potencias extranjeras.
Críticas y respuestas. Bukele no solo genera aplausos, sino también críticas, especialmente por el tono de algunas de sus respuestas. Sin embargo, ha utilizado estas críticas para reforzar su narrativa de David contra Goliat, enfrentándose a sistemas tradicionales que, según él, no representan a los intereses del pueblo. Críticas por falta de formalidad. Algunos analistas han señalado que su estilo podría restar seriedad al cargo presidencial. Sin embargo, Bukele lo ha convertido en un punto fuerte, argumentando que la comunicación efectiva es más importante que la formalidad rígida. Acusaciones de ataques a la prensa. Diversos organismos internacionales han expresado preocupación por la relación tensa entre Bukele y los periodistas. Su respuesta ha sido simple: libertad de prensa no significa libertad para desinformar. Si quieren respeto, primero respeten a la verdad. El futuro de las ahuevadas. El impacto de las respuestas de Bukele va más allá de su mandato actual. Ha establecido un nuevo estándar de comunicación política que mezcla elementos de entretenimiento, autenticidad y estrategia digital. Esto plantea varias preguntas sobre el futuro. ¿Seguirán otros líderes este modelo? La efectividad de su estilo puede inspirar a políticos de otras regiones, pero también podría llevar a un mayor antagonismo entre líderes y medios. ¿Cuáles son los límites del sarcasmo? Aunque Bukele ha manejado bien las críticas, depender excesivamente de un estilo confrontacional podría alienar a ciertos sectores. ¿Cómo evolucionará la relación con los medios? A medida que los medios tradicionales se adaptan al entorno digital, es posible que la dinámica cambie, generando nuevos retos para su estrategia. Conclusión. Las ahuevadas de Nayib Bukele a periodistas que intentaron humillarlo son más que simples respuestas, son una muestra de cómo la política y la comunicación se han transformado en la era digital. Con un enfoque directo, humorístico y estratégico, Bukele ha redefinido la relación entre líderes y medios, ganándose tanto admiradores como críticos. Independientemente de las opiniones sobre su estilo, es innegable que ha marcado un precedente, mostrando cómo las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para moldear la narrativa pública y conectar con las audiencias de maneras inéditas. ¿Quieres añadir más casos específicos o profundizar en alguna sección en particular? La dualidad de las ahuevadas. El fenómeno de las ahuevadas de Nayib Bukele también revela una dualidad en su estrategia comunicativa. La conexión con el pueblo. Para muchos ciudadanos salvadoreños, las respuestas de Bukele son una bocanada de aire fresco en la política tradicional. Ven en su estilo una representación de la honestidad y el coraje para desafiar a los poderes establecidos, sean estos políticos, económicos o mediáticos. El riesgo de la polarización. Por otro lado, sus detractores argumentan que estas respuestas pueden alimentar la polarización y desviar la atención de temas críticos. El uso del sarcasmo y la confrontación constante puede ser visto como una táctica para evitar discusiones profundas o deslegitimar las críticas válidas. Análisis de estilo, genio o provocador. Las respuestas de Bukele no son espontáneas, están cuidadosamente diseñadas para maximizar su impacto. Desde un análisis de comunicación, su estilo puede ser entendido bajo las siguientes características. Uso del lenguaje coloquial. Bukele se aleja del lenguaje técnico y formal que caracteriza a muchos políticos. Al usar expresiones simples y directas, se posiciona como un líder cercano al pueblo. Control de la narrativa. Cada respuesta es una oportunidad para desviar el enfoque hacia los logros de su gobierno o para exponer lo que considera hipocresías de sus críticos. Juego de posicionamiento.
Al enfrentarse a periodistas de manera pública y directa, Bukele posiciona su discurso como del pueblo contra las élites, reforzando su imagen de líder disruptivo. El papel de la audiencia en las ahuevadas. Uno de los factores clave que explican el éxito de Bukele en sus respuestas es su conocimiento profundo de su audiencia. Segmentación precisa. Bukele entiende que su base de seguidores está compuesta en gran parte por jóvenes, profesionales digitales y ciudadanos cansados de los métodos políticos tradicionales. Sus respuestas están diseñadas para resonar con este grupo. Apoyo colectivo. Cada ahuevada genera un efecto de amplificación. Sus seguidores no solo la consumen, sino que la comparten, comentan y defienden en las redes sociales. Esto crea una narrativa colectiva que potencia el alcance de sus mensajes. Reacción a la crítica. Incluso quienes no están de acuerdo con Bukele contribuyen al impacto de sus respuestas al compartirlas y discutirlas. Esto refleja cómo sus mensajes trascienden a su base de apoyo y generan conversación en todos los niveles. Lecciones para otros líderes y comunicadores. El éxito de Bukele en este aspecto ofrece valiosas lecciones para líderes y comunicadores. Autenticidad es clave. Los mensajes que parecen espontáneos y sinceros tienden a conectar mejor con las audiencias modernas. El humor como herramienta. Usar el humor e ironía puede ser una forma efectiva de manejar críticas y humanizar la figura pública. Control del entorno digital. Dominar las redes sociales y entender su dinámica es fundamental para cualquier líder en el siglo XXI. Momentos que pasarán a la historia. En retrospectiva, muchos de los intercambios entre Bukele y los periodistas quedarán registrados como momentos icónicos en la política salvadoreña y mundial. Estas ahuevadas no solo reflejan la personalidad del presidente, sino también un cambio en cómo los líderes interactúan con sus críticos. Reflexión final. Las ahuevadas de Nayib Bukele representan un punto de inflexión en la política moderna. Aunque polarizantes, son una herramienta de comunicación poderosa que redefine la relación entre líderes, medios y ciudadanos. Su impacto se mide no solo en viralidad, sino en cómo estas interacciones han moldeado la percepción pública de Bukele como un líder que no teme desafiar las reglas tradicionales. Conclusión: el legado de las ahuevadas de Bukele. El término ahuevadas para describir las respuestas de Nayib Bukele a los periodistas es mucho más que una expresión coloquial. Simboliza un cambio radical en la forma en que los líderes políticos se relacionan con los medios y, por extensión, con el público, lo que para algunos es visto como un acto de confrontación o incluso arrogancia. Para otros representa un estilo de liderazgo que rompe con la retórica política tradicional y se alinea con las expectativas de una sociedad más conectada, crítica y exigente. Un liderazgo disruptivo. Bukele ha transformado la relación entre el poder político y el periodismo tradicional. En lugar de depender de comunicados oficiales o entrevistas formales, su enfoque directo, humorístico y a menudo sarcástico ha desafiado las normas establecidas, posicionándolo como un líder que habla sin filtros. Esto ha resonado especialmente entre los jóvenes, quienes valoran su autenticidad y habilidad para usar un lenguaje cercano. Estrategia de comunicación calculada. A pesar de su aparente espontaneidad, las respuestas de Bukele están profundamente calculadas. Cada ahuevada no solo busca responder a una crítica, sino también reforzar su narrativa de un líder comprometido con su pueblo y dispuesto a enfrentar a cualquier institución que perciba como enemiga del progreso. Este enfoque combina elementos de inteligencia emocional, manejo de crisis y marketing político para maximizar su impacto. Polarización y debate público. El estilo confrontacional de Bukele no está exento de críticas.
Sus detractores señalan que, aunque sus respuestas generan atención, también fomentan la polarización y el antagonismo hacia los medios de comunicación, algo que podría limitar el diálogo democrático. Sin embargo, para sus seguidores, esta postura es vista como una defensa legítima frente a un periodismo que consideran parcial o interesado. Una nueva era de liderazgo mediático. Las ahuevadas de Bukele no solo son un fenómeno político, sino también un reflejo de cómo las plataformas digitales están redefiniendo el liderazgo en el siglo XXI. Su capacidad para dominar las narrativas en redes sociales demuestra que los líderes políticos ya no necesitan depender de los medios tradicionales para alcanzar a sus audiencias. Este modelo de comunicación directa, aunque arriesgado, ha probado ser eficaz para consolidar su popularidad. Lecciones para el futuro. El legado de Bukele en la comunicación política deja varias lecciones clave. Control de la narrativa. Ser dueño del mensaje permite evitar distorsiones y conectar directamente con el público. Humor e ironía como armas. En un mundo saturado de información, el humor es una herramienta poderosa para destacarse. Adaptación a las nuevas plataformas. El éxito en redes sociales es crucial para cualquier líder moderno, no solo para amplificar su mensaje, sino para influir en la conversación pública. Genio o provocador. Al final, la interpretación de las ahuevadas de Bukele depende del lente con el que se miren. Para algunos, es un genio comunicacional que ha sabido entender y explotar las dinámicas de una sociedad digital. Para otros, es un provocador que ha simplificado el discurso político y convertido el debate público en un espectáculo. Lo innegable es que Bukele ha marcado un antes y un después en la política latinoamericana y mundial. Reflexión final. Las ahuevadas de Bukele son mucho más que respuestas ingeniosas, representan un estilo de liderazgo adaptado a las demandas y dinámicas de un mundo globalizado y digital. Si bien no están exentas de críticas, su impacto en la política moderna es innegable. Bukele no solo ha desafiado a los medios, sino que ha mostrado cómo un líder puede aprovechar las herramientas digitales para redefinir su relación con el pueblo y el poder. El tiempo dirá si este modelo es sostenible a largo plazo y si sus estrategias servirán como ejemplo para otros líderes. Mientras tanto, las ahuevadas de Bukele seguirán siendo un tema de discusión, análisis y, para muchos, admiración en el ámbito de la comunicación política.